La brisa de la tarde se colaba por las ventanas abiertas de mi habitación, trayendo consigo el aroma a pino y tierra, húmeda de los vastos jardines que rodeaban nuestra casa. Una mansión, más bien, un laberinto de pasillos silenciosos y estancias inmensas. Aquí, en este remanso de tranquilidad, era donde mi mundo se desplegaba. Mi nombre es Brianna, y a mis 17 años, encontraba consuelo en la quietud, en las páginas de un libro de historia novelada, o en los largos paseos por los senderos arbolados, donde solo el murmullo del viento y el canto de los pájaros rompían el silencio. Mis padres, figuras distantes y siempre atareadas, eran ejecutivos de una gran empresa. Sus vidas transcurrían entre reuniones, viajes y llamadas telefónicas, dejando un eco de ausencia en los rincones de nuestro hogar. Pero yo no estaba sola. No del todo. Había otra presencia vibrante y ruidosa que llenaba cada espacio con su energía. Mi hermana gemela, Kelly. Éramos idénticas en el rostro, pero mundos aparte en todo lo demás. Mi cabello rubio y liso caía en cascada sobre mis hombros, y mis ojos azules, claros y a menudo soñadores, reflejaban una naturaleza reservada. Kelly, en cambio, era un torbellino, extrovertida, con una risa contagiosa y una predilección por el maquillaje audaz y la ropa que realzaba su figura, siempre buscando captar miradas, especialmente las de los chicos. A veces eso no sentaba bien a otras chicas, pero su personalidad, divertida y su lealtad inquebrantable, le ganaban una legión de amigas. Tenía un séquito de admiradores, chicos que la deseaban, que la seguían con la mirada. Kelly era la valiente, la que no temía a nada. Mientras yo me encogía ante la confrontación, ella se lanzaba de cabeza a las peleas, defendiéndose con una ferocidad inesperada. Y siempre, siempre me defendía a mí. Mi carácter era más débil, mi naturaleza más cobarde. Ella era mi escudo, mi protectora, mi hermana mayor por un minuto de diferencia, un minuto que siempre se encargaba de recordarme. Yo, a mi manera, también la cuidaba. Me preocupaba por sus impulsos, por los líos en los que a veces se metía. Le hacía los deberes cuando estaba demasiado cansada o distraída, y le cepillaba el pelo con suavidad cuando la veía alterada, buscando relajar la tensión que se acumulaba en sus hombros. Michael era el novio de Kelly, alto, fuerte, con cabello oscuro y una belleza que rozaba lo irreal. Era el capitán del equipo de fútbol. Kelly, por su parte, lideraba el equipo de voleibol. Michael tenía un ego considerable, sí, pero su amor por Kelly era evidente en la dulzura con la que la trataba. Esa dulzura, sin embargo, se desvanecía cuando los celos lo consumían. Entonces su semblante se endurecía, y una violencia latente asomaba en sus ojos, haciéndolo parecer capaz de cualquier cosa. Luego estaba Thomas, el mejor amigo de Michael. Era más humilde, más discreto, pero poseía una sensibilidad romántica que lo hacía diferente. Su cabello era claro, sus ojos verdes, y aunque era tan alto como Michael, su complexión era más delgada, menos imponente. Thomas estaba perdidamente enamorado de Kelly, un secreto que intentaba disimular con una amistad inquebrantable. Era estudioso y a menudo ayudaba a Kelly con sus trabajos del instituto, algo que no pasaba desapercibido para Michael, provocando en él una irritación palpable. Y finalmente Nate, bajo, pecoso, con el cabello pelirrojo y unas gafas, que ocultaban unos ojos azul oscuro, sorprendentemente bonitos. A primera vista parecía el típico friki, un genio en ciencias con notas impecables. Esa pasión por la historia que compartíamos nos unió, y se convirtió en mi mejor amigo, mi confidente. Pero bajo esa fachada de nerd estudioso, se escondía algo más oscuro, algo que yo no podía percibir entonces. Nate era, en esencia, un joven carente de sentimientos, casi un psicópata, que disimulaba su verdadera naturaleza con una maestría aterradora. Él también se sentía atraído por Kelly, pero cuando ella lo rechazó con contundencia en una ocasión, una semilla de resentimiento germinó en su interior. Juró vengarse, un juramento silencioso que ocultó tras su apariencia inofensiva. Nuestra vida, la de Kelly y la mía, transcurría en una armonía casi perfecta. Éramos inseparables, cómplices de secretos, de sueños, de pequeñas rebeldías. Ella era mi ancla, mi voz cuando la mía flaqueaba, mi fuerza cuando la mía se desvanecía. Yo era su refugio, la que la escuchaba sin juzgar, la que la calmaba con un simple gesto. Pero todo cambió. El mundo se detuvo, se fracturó en un instante. Fue en una fiesta, poco antes del fin de curso, cuando Kelly tenía 15 años. Una fiesta organizada por Laia, una chica de aspecto normal, seria, con el cabello castaño y una complexión muy delgada. No era fea, pero carecía de atractivo, y su personalidad era una mezcla de envidia y malicia. Laia era prima lejana de Nate,
Y sus casas, dos antiguas mansiones, estaban tan cerca que compartían una red de túneles subterráneos, construidos hacía muchos años. Algunos de esos túneles tenían trampillas ocultas. Esa noche, la fiesta en el jardín de Laia era un hervidero de jóvenes. Música a todo volumen, risas, el bullicio de la adolescencia. Michael estaba allí, con sus amigos y también Thomas, observando a Kelly con esa mezcla de admiración y melancolía. En medio del jolgorio, Nate se acercó a Kelly, con una sonrisa que ahora sé que era una máscara. Le pidió que lo acompañara. Quería mostrarle, dijo, una preciosa joya familiar, y de paso, regalarle un anillo con una hermosa gema. Kelly, confiada, lo siguió. Fue entonces cuando Nate, con la ayuda de Laia, la engañó. La condujo a uno de esos túneles, a una de esas trampillas ocultas, y la arrojó al vacío. El tiempo se distorsionó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La policía llegó, interrogó a todos. Nate, con una frialdad escalofriante, les dijo que había visto a Kelly marcharse con un joven en su coche, insinuando una fuga. Laia, su cómplice, apoyó su historia con una convicción que me helaba la sangre. Pero yo no les creí, no pude. Mi corazón se negaba a aceptar que mi Kelly se hubiera ido así, sin una palabra, sin una despedida. Los años pasaron, 2 años de búsqueda incesante, de noches sin dormir, de días consumidos por la desesperación. La policía, frustrada, redujo la intensidad de su investigación. Michael, harto de los constantes interrogatorios, se alejó. Su inocencia era evidente, pero el acoso policial lo había agotado. Mientras tanto, Thomas, con una paciencia infinita, se acercó a mí. Su amor por Kelly se había transformado en un cariño profundo por mí, y su mente aguda y perspicaz empezó a converger con la mía. Él también empezó a sospechar, a creer que algo turbio le había sucedido a Kelly, que su desaparición no era una simple fuga. Mi investigación personal se volvió una obsesión. Cada pista, cada rumor, cada detalle minúsculo era analizado una y otra vez. Y en el centro de mis sospechas, una figura se alzaba con una claridad cada vez mayor. Laia. Su mirada esquiva, sus respuestas evasivas, la forma en que siempre desviaba el tema cuando se hablaba de Kelly. Algo en ella no encajaba. Fue entonces cuando las apariciones comenzaron. Al principio, eran apenas destellos, sombras fugaces en el rabillo de mi ojo. Luego, susurros, una voz apenas audible que me llamaba por mi nombre. Y finalmente, ella, Kelly, su figura etérea translúcida, apareciendo en los momentos más inesperados, en los lugares más familiares. Su rostro, marcado por una tristeza profunda, sus ojos suplicantes. No había palabras, solo una súplica silenciosa, un ruego desesperado. Quería ayuda. Quería que encontrara sus restos, que le diera paz, que la liberara de su tormento. Su presencia fantasmal era una mezcla de terror y consuelo. La prueba irrefutable de que mi hermana no se había fugado, sino que había sido arrebatada. Laia se volvió mi objetivo principal. Necesitaba respuestas, y sabía que ella las tenía. Pero Laia era escurridiza. Y Nate, mi supuesto mejor amigo, siempre estaba allí. Un muro de apoyo y comprensión que, en mi ceguera, no veía como una barrera. Él me escuchaba, me consolaba, me ofrecía teorías que desviaban mi atención de Laia. Me convenció de que Thomas, en un ataque de celos, podría haber sido el responsable. La idea me aterraba, me dolía, pero la desesperación me hacía vulnerable a sus insinuaciones. Una noche, Nate se acercó a mí con una expresión de gravedad. Había encontrado una pista, dijo. Algo relacionado con los túneles bajo las casas. Algo que podría llevarnos a Kelly. Mi corazón dio un vuelco. La esperanza, una emoción que creía perdida, resurgió con una fuerza abrumadora. Confiaba en Nate, en mi mejor amigo, el único que parecía entender mi dolor y mi necesidad de respuestas. Sin dudarlo, lo seguí. Descendimos por una escalera de piedra. El aire se volvió frío y denso, cargado con el olor a humedad y tierra. La luz de la linterna de Nate danzaba sobre las paredes de piedra, revelando un laberinto de pasadizos oscuros. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación. Me aferré a la idea de que estábamos a punto de descubrir la verdad, a punto de encontrar a Kelly. Mientras avanzábamos, los susurros de Kelly se hicieron más fuertes, más urgentes. No eran palabras, sino una sensación de alarma, de peligro inminente. Pero mi mente, nublada por la esperanza y la confianza en Nate, no pudo descifrar la advertencia. De repente, Nate se detuvo. Habíamos llegado a una sección más estrecha del túnel. Laia apareció de la oscuridad, su rostro serio, sus ojos fríos. Una punzada de miedo me atravesó. Laia, aquí, en este lugar. La pieza final del rompecabezas encajó con una frialdad aterradora.
No era una pista. Era una trampa. Nate se giró hacia mí y la máscara cayó. Sus ojos, antes amables, ahora brillaban con una malicia gélida. Su rostro, antes inofensivo, se contorsionó en una sonrisa cruel. «Pensaste que te ayudaría, ¿verdad, Brianna?» Su voz era un susurro seco, desprovisto de toda emoción. Ingenua, siempre tan ingenua. Kelly te lo advirtió, ¿no es así? Pero nunca la escuchaste. Laia, a su lado, asintió con una satisfacción macabra. Thomas es el culpable, ¿no, Brianna? Él se deshizo de ella por celos. Eso es lo que dirás, si es que puedes decir algo. Mi mente se paralizó. La traición, el horror, el abismo de su crueldad me envolvieron. Me empujaron hacia una trampilla oculta en el suelo del túnel. El mismo lugar, el mismo destino que le habían reservado a Kelly. Un grito ahogado escapó de mi garganta, mientras sentía el vacío bajo mis pies. Pero entonces, una fuerza invisible me detuvo. Un aura fría y protectora me envolvió. Era ella, Kelly. Su presencia fantasmal, más sólida que nunca, se interpuso entre Nate y yo. Sus ojos, llenos de una furia sobrenatural, se clavaron en Nate y Laia. Y de repente, una figura se lanzó desde la oscuridad del túnel. Thomas. Su rostro, una mezcla de desesperación y determinación, había seguido mis pasos. Había desconfiado de Nate. Se abalanzó sobre ellos. Un grito de rabia escapó de sus labios. La lucha fue breve, brutal. Nate y Laia, tomados por sorpresa, perdieron el equilibrio. La trampilla, abierta, los esperaba. Con un grito de terror cayeron al vacío, a la misma oscuridad de 20 metros que había engullido a Kelly. El eco de sus caídas resonó en el túnel. Un sonido final, definitivo. El silencio que siguió fue abrumador. Thomas se acercó a mí, sus ojos verdes llenos de preocupación. Me abrazó, un abrazo que me ancló a la realidad, que me dijo que estaba a salvo. La figura etérea de Kelly flotaba frente a nosotros, su rostro ya no marcado por la tristeza, sino por una paz serena. Una sonrisa suave se dibujó en sus labios translúcidos. Poco a poco, su forma comenzó a desvanecerse, a transformarse. Sus contornos se volvieron más suaves, más luminosos. Su figura se elevó, y ante mis ojos asombrados, mi hermana, mi protectora, mi otra mitad, se convirtió en una hermosa paloma blanca. Con un batir de alas silencioso, la paloma se elevó por el túnel. Buscando la salida, la luz, la libertad, voló hacia el cielo, un alma finalmente en paz, libre para volar. Thomas tomó mi mano. Su calor era un consuelo, una promesa. Nos quedamos allí, en el silencio del túnel, tomados de la mano, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la entrada, anunciando un nuevo día, un día sin sombras, sin misterios, un día donde el dolor comenzaría a sanar, y donde la memoria de Kelly, ahora una paloma blanca en el cielo, nos acompañaría siempre. Habíamos encontrado la verdad, y en el proceso, habíamos encontrado la esperanza, y quizás un futuro juntos.